por su asistencia. Hoy contamos, como dice el doctor Restituyo, con una colaboradora de la asociación. De hecho, la he visto varias veces en varios congresos que se han celebrado en la asociación y ella siempre ha sido abierta a todos los dentistas para explicarles cómo ella ha logrado insertarse en su profesión en Estados Unidos. Hola, doctora Lora, perdón, la doctora Adames nos hablará sobre un tópico muy propio de lo que es ser dentista, pero les aseguro que muchas de las cosas que la doctora Adames habla son comunes para muchos de los profesionales de la salud que se encuentran en este país tratando de insertarse. La doctora Adames es una dentista de origen dominicano, graduada en la Universidad Iberoamericana en UNIBE. Ella en el 2006 también es egresada de la Facultad de la Universidad de Columbia, de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Columbia, donde completó 3 años del programa de residencia AEGD, Advanced Education in General Dentistry. Mientras ella estaba en la residencia, era una de las jefes de residente. Luego de completar estos años de residencia, trabajó en una práctica privada y como dentista móvil en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. En el 2018, ella ingresó para más entrenamiento y completó un GPR, que yo le pregunté, doctora, ¿qué es eso? Ella me dijo, bueno, pues es una residencia de práctica general en pacientes especiales en el Helen Hayes Hospital en Rockland County. También completó un GPR Fellowship en pediatría dental en Montefiore Medical Center. Tiene la licencia dental del estado de Nueva York y de la Florida. Actualmente está trabajando en una práctica privada, Smile Savers Pediatric Dentistry, y está en espera de más resultados para luego, ya está en camino de entrevistarse para una posición en una residencia en pediatría dental. Es una profesional altamente motivada, además de orientada en sus objetivos, de una personalidad vivaz, creativa, es diligente y entusiasta. Además es la feliz madre de 2 niños, uno de 5 y otro de 1 año y 3 meses, quienes la inspiran cada día a ser mejor, ser humano y a ser mejor persona. En su tiempo libre, ella le encanta pasar sobre todo tiempo con su familia y sus amigos, además de que toca un instrumento musical que es el violonchelo. Vamos a invitar a la doctora Adames a que comparta su pantalla. Y bienvenida. Estamos ansiosas de ver su profesionalismo una vez más. Gracias por estar con nosotros. Ya sí, perfecto. Sí, muchísimas gracias, doctora Rodríguez, por su introducción. Un placer siempre estar aquí ayudando y aportando algo de mis conocimientos a todas las personas y a todos mis colegas. Voy a comenzar a hablar sobre el uso del flúor y también del flúor que es el FPD, que es el flúor de amino de plata, también aquí en los Estados Unidos. Poner la presentación un poquito más grande. Bien. Ok. Quisiera decir que no tengo ningún conflicto de interés con ninguno de los productos que pueda estar hablando el día de hoy en mi presentación y ningún potencial ni un interés con ninguna compañía de las que vaya a hablar el día de hoy. El objetivo de esta presentación, más que nada, es que mis colegas, ya sean médicos pediatras, dentistas pediatras, y todos ellos también
padres que tienen niños pequeños, que tengan un mejor conocimiento de todos los usos en los que utilizamos el flúor para tomar mejores decisiones concernientes al uso apropiado del flúor para poder implementar lo que es la salud oral en nuestros niños. Recuérdense que la administración del flúor debe de estar basada en una necesidad única de cada individuo, de cada paciente que llegue a nuestra consulta. Debemos de saber los riesgos que tiene ese uso y también los beneficios. Voy a comenzar hablando sobre lo que viene y lo que trae esa necesidad del flúor, que es la caries dental, ¿verdad? Las caries dentales comenzaron como una epidemia en Europa Occidental y aquí en los Estados Unidos, aproximadamente en los 1600. En los 1600, debido a un incremento en la utilización de las azúcar, de productos que tenían azúcar. La caries dental es una de las enfermedades crónicas aquí en los Estados Unidos, en los niños de 5 a 17 años. Otras enfermedades crónicas que vemos también en otros tipos de pacientes, no solamente en los niños, acompañadas con las caries dentales, pueden ser como las enfermedades del corazón, también está el cáncer, la diabetes, son otros tipos de enfermedades crónicas. La CDC reportó 28% de todos los niños que antes de entrar a kindergarten tenían alguna experiencia con caries dentales. El uso del flúor ha venido a ser una adición a la prevención de las caries. Es seguro de usar y es efectivo. La Academia Americana de Pediatría Dental recomienda la exposición al flúor para reducir los riesgos de tener caries dentales y también para mejorar la remineralización de los tejidos afectados. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el diente, para que ustedes vayan sabiendo de qué y cómo el flúor va a trabajar en esos tejidos afectados y los tejidos que no han sido afectados. El diente se compone, para aquellos que no somos dentistas, porque todos los dentistas que están en esta llamada saben todo esto que voy a decir, especialmente todos mis profes, que fueron los que me enseñaron todo esto. Muchísimas gracias de antemano. Vamos a tener que el diente se ha compuesto de una corona, de una raíz, y tiene diferentes tejidos como el esmalte, la dentina, el cemento y la pulpa. El esmalte está constituido principalmente por un mineral que se llama hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un material inorgánico que constituye la mayor parte del diente y también no solamente del diente y también de los huesos de las personas. Y ahí se han encontrado también ese tipo de mineral en las rocas. El esmalte tiene 85% de minerales, y la dentina, que es el tejido que va hacia debajo, tiene 47% de minerales. Es decir, que el esmalte está mucho más cargado de minerales que la dentina. En el esmalte, 97% minerales son inorgánicos y un 1.5% son orgánicos. En la dentina tenemos que 70% son inorgánicos y 10% son orgánicos. Es decir, que hay más orgánicos en la dentina que en el esmalte. Entonces, cuando vamos a hablar ahora sobre los mecanismos de acción del flúor del flúor y cómo va a hacer que nuestros dientes sean mucho más fuertes. El flúor ha sido denominado como el buscador de tejidos mineralizados. Le encantan los tejidos mineralizados, le atraen los tejidos mineralizados. Recuerden que el fluoruro es la forma iónica del elemento natural que es el flúor. El flúor tópico, inhibe la demineralización del tejido saludable, del esmalte saludable, y promueve la remineralización. El flúor va a disminuir los niveles críticos de pH en los cuales la hidroxiapatita, los cristales de hidroxiapatita puedan disolverse, que es aproximadamente un pH de 5.5, 4.5 en la boca. Es un pH ácido. Recuérdense que un pH neutro es de 7,
un pH básico va sobre 7 y un pH ácido va por debajo de los 7, ¿ok? Entonces el flúor lo que hace es que inhibe el metabolismo de la placa bacteriana, altera la composición de la placa bacteriana, afecta la formación de la placa bacteriana y reduce la habilidad de las bacterias que están en la placa bacteriana para producir largas cantidades de ácido que vienen, que ya pueden producir por medio de los carbohidratos que nosotros vamos a ingerir. El flúor también inhibe las actividades metabólicas de todas las bacterias cariogénicas que se encuentran en nuestra cavidad oral. Entonces, ¿cómo el flúor se entra en nuestros dientes? Aquí hay un pequeño diagrama en el que vamos a ver la hidroxiapatita, una composición química aquí. Entonces, lo que hace el flúor es que va y le quita la parte, el hidroxil, ¿verdad? La hidroxiapatita, ¿verdad? La última parte del hidroxil, donde ustedes ven el OH, el 2, ¿verdad? Ahí ella lo desplaza el hidróxido, el hidroxil, y el fluoruro se entra y forma un nuevo componente que es la fluoroapatita. La fluoroapatita, entonces, ya es este mineral, ¿verdad? Este material que a diferencia de la hidroxiapatita es mucho menos soluble. Entonces quiere decir que cuando nosotros tenemos una remineralización que se forma en medio de la presencia del fluoruro, ese diente que se remineralización es muchísimo más resistente ahora. Okay. Entonces, vamos a hablar sobre los diferentes usos del flúor a través de la historia. Okay. Entonces, el uso prolongado del fluoruro ha reducido el costo de la salud dental en los niños por lo menos un 50%. Se utiliza la fluorización en las comunidades que pueden incluir el flúor en el agua, en la sal, en la leche. En la sal, el país pionero en hacer esto fue Suiza. También vamos a tener que el flúor se utiliza en las aguas, ¿okay? En las aguas que nosotros podemos beber, y es uno de los medios más equitativos y más costo efectivos para llevar flúor a todos los miembros de una comunidad. Suministro de flúor en las aguas que podemos ingerir, ¿verdad? De bebida, han bajado la prevalencia de las caries significativamente aquí en los Estados Unidos. Los niveles de flúor en las aguas, en el agua, oscilan en un nivel de 0.7 partes por millón a 1.2 miligramos o partes por millón en el agua. Y fue introducido aquí en los Estados Unidos a finales de 1940 e inicio de 1950. En enero del 2011, el Departamento de Salud y Servicios Humanos recomendó no tener un rango de flúor en el agua, sino estandarizar ese nivel a 0.7 partes por millón. Pero, ¿qué pasa? El flúor en el agua va a tener una variabilidad dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos. Es decir, que un clima muy, muy frío, el flúor que debe de tener el agua para que sea efectivo es de 0.2 partes por millón. En un clima moderado vamos a tener que debe de ser por lo menos 1 parte por millón, y en un clima cálido, es decir, bien caliente, vamos a ponerlo así, debe ser 0.7 partes por millón. Aquí ustedes ven un diagrama, pueden ver el mapa de los Estados Unidos, en lo que se pone por áreas, ese rango de flúor que debe de tener esas aguas para el consumo de las personas. Entonces, si el consumo de flúor por medio de las aguas no es posible, entonces otro método efectivo para llevar ese flúor a las personas, ¿verdad? Es tener suplementos diarios de flúor. Y los suplementos diarios de flúor lo podemos calcular utilizando esta tablita que fue introducida en 1994 por la Academia Americana Dental, la Academia Americana Dental de Pediatría y la Academia Americana de Pediatría. En esta tablita nosotros podemos determinar, dependiendo de la edad del niño, cuánto es esa ingestión diaria que debe de tener para que pueda alcanzar los niveles normales o los niveles óptimos que requiere para su salud ese niño. ¿Okay? En lugares como
aquí en Nueva York, en New York City, ¿verdad? En la ciudad de Nueva York, el agua es fluorada, es de 1 parte por millón. Pero yéndonos más hacia Long Island, en Long Island, yo recuerdo cuando yo trabajaba, y voy a incluir un poquito de mi experiencia cada vez que vaya a comentar, los niños en áreas en Long Island tienen que tener este tipo de suplementos, tienen que tener suplementos porque el agua no es fluorada. Entonces, hay veces que necesitamos utilizar esta tablita para determinar si el niño necesita o no. Hay muchas veces que podemos también preguntar al médico de cabecera para determinar esto también. Otras fuentes del flúor en nuestra dieta diaria pueden incluir el agua que consumimos en la casa, en el daycare, en la escuela. En la escuela se promueve mucho que los niños beban agua del tap water, el agua de la llave, que hay muchos padres que dicen, no, mis hijos no van a beber de ahí, pero es muy recomendable. Nosotros recomendamos que los niños no beban solamente botellitas de agua, el agua de las botellitas, sino también del agua del tap water, que puede ser filtrada. Okay. Otras bebidas como las sodas, los jugos, las formas infantiles, la comida preparada y también las pastas dentales y otros tipos de productos que contienen flúor podemos utilizarlo de manera diaria. Ahora voy a comentar un poquito sobre lo que es el efecto de difusión o el halo effect, como nosotros le llamamos aquí, que es un efecto que tiene una comunidad que tenga agua florada, suministro de agua florada. Entonces, ese beneficio que tienen esas personas en esa comunidad puede inferirse o puede ser disfrutado también por otras comunidades que se encuentren lejos de esa comunidad. ¿Y cómo pasa esto? Pues entonces les explico. Lo que pasa es que entonces se preparan en esos lugares comidas, bebidas, que son luego transportadas hacia otros lugares, hacia otras comunidades donde no hay agua. Ahí en esas otras comunidades se consume esa comida, esa bebida que fueron preparadas con esa agua, y esas personas que las consumen tienden a tener los mismos niveles de flúor, el mismo beneficio de esa agua que tiene el flúor al ingerir este tipo de comida. Quiere decir que de una manera u otra tenemos los beneficios de las aguas floradas. También en áreas que no, en los que no podemos tener el flúor por una razón o por otra, podemos tener un control cariostático, beneficios cariostáticos, al utilizar preparaciones que no necesitan recetas, como pastas dentales, geles, rinses y cremas dentales también, de las cuales voy a hablar a continuación. Se habla de que nosotros debemos de tener una concentración óptima cada día en la interfase de nuestro esmalte y de la placa bacteriana y en la saliva para nosotros minimizar los riesgos de contraer caries dentales. Los niveles normales de cada día de flúor depende de la edad del niño. Es decir, un infante, un nivel al día, la concentración regular al día que debe tener un niño de 0 a 6 meses es de 0.1 parte por millón. Ya cuando uno va avanzando en edad, vamos a decir un niño de 14, 18 años, puede tener una concentración al día, dependiendo si es hembra o varón, de 3 partes por millón. Y ya cuando uno ya es más adulto, 4 partes por millón, 3 partes por millón, dependiendo si somos hembras o varones, pues entonces es lo normal al día. ¿Okay? Ya luego le voy a hablar de unas cantidades anormales. Entonces, cepillarse todos los días con una pasta florada es recomendada 2 veces al día. La utilización de pastas dentales ha reducido en un 25% en muchos países la prevalencia de las caries. Cepillarse con una pasta florada es el corazón de muchísimos programas de prevención y no hay una manera correcta o incorrecta de cepillarse. Yo me recuerdo a mi profesora de periodoncia que me hablaba mucho de muchas técnicas de la base modificada y de la base y de un cepillado vertical, horizontal, en círculo, todo es posible, ¿ok? Lo importante es cepillarse todos los días del año, ¿ok? Con una pasta que tenga el flúor recomendado. Generalmente las pastas que utilizamos en la casa van de 1000 a 1450 partes por millón. Un niño que tenga 10 años y que tenga un nivel de caries bien alto debe de utilizar una pasta con mucho flúor.
¿ok? Más de 1.450 partes por millón podemos encontrar, ¿ok? Un niño, por ejemplo, en la otra mano, ¿verdad? Que tenga 6 años o menos de 6 años y que tenga un riesgo de caries muy bajo, yo le recomendaría a los papás que usen pastas sin flúor. Que es decir, un niño puede empezar con una pasta de entrenamiento, que es como se llama la pasta que los niños utilizan sin flúor, y puede utilizarla hasta por lo menos los 6 años. Yo recomiendo ya a los 6 años, pues entonces comenzamos a cambiar. ¿Okay? Una cosita más que quisiera decirles es que hay un beneficio en utilizar la pasta con el flúor, pero si es supervisado, sobre todo en los niños, 2 veces al día, y cuando nosotros terminamos de cepillar a nuestros niños o que ellos terminen de cepillarse ellos solos, cuando ellos se enjuagan después de cepillarse, debe ser mínimamente o debe de eliminarse ese enjuague al final del cepillado, ¿ok? Del todo. Esta es una imagen que, no sé, yo imagino que tal vez en alguna consulta cuando han ido con sus niños, los que tienen niños, al pediatra dental, siempre ven esto pegado en la pared, ¿ok? Esta es la correcta manera de poner pasta dental en los niños. Cada vez que yo veo a mis pacientes en la oficina, yo le digo a la mamá, a los niños menores de 3 años, tiene que poner una linita, una capita de la pasta dental solamente. ¿Ok? Los niños de menos de 3 años deben de tener solamente un smear layer, una capita de flúor. Ya los niños de 3 a 6 años podemos comenzar a hacer desde un tamaño de guandulito. ¿Ok? Un tamaño de guandulito va a permitir que podamos dar el flúor necesario. Requerido. De 3 a 6 podemos usar ese P-Size, y continuando con todas las edades podemos también utilizar ese granito de guandules en nuestro cepillado. Se recomienda que cuando estamos poniendo la pasta dental en el cepillo lo hagamos de una manera horizontal y no de una manera vertical. Cuando lo hacemos de manera horizontal tenemos un mejor control de qué cantidad estamos poniendo en el cepillo, en vez de poner de una manera vertical. Y yo recuerdo, y si ustedes recuerdan, creciendo, siempre se veía cómo ponían la pasta así en los cepillos, mucha pasta. Y a medida que vamos leyendo, que nos vamos instruyendo, vamos dando cuenta de que lo importante del cepillado es el cepillo. Okay, la pasta dental es importante por lo que conlleva, pero el cepillado, la técnica del cepillado y la constancia es lo más importante. Okay. También tenemos las pastas que se pueden utilizar en la casa con un strength, una potencia a nivel de prescripción. Okay. Estos pacientes que uno ve de más de 6 años, tiene que tener más de 6 años para utilizar este tipo de pastas dentales. Se le recomienda que se le prescribe este tipo de pasta dentales. Esta que están viendo, esta imagen que están viendo ahora es Flurimax 5000, una de las tantas que recomendamos, ¿verdad? Y la prescripción es 1.1% de fluoruro de sodio neutro. ¿Okay? Se le pide al paciente que use un P-Size. ¿Okay? Ya tenemos un paciente que tiene 6 o más de 6 años, que lo use 2 veces al día. Generalmente el paciente no es muy compliant, es decir, no lo va a hacer 2 veces al día. Tiene que ser un paciente bien disciplinado para hacerlo 2 veces al día, lo cual se recomienda. Yo generalmente le digo a los pacientes, mira, para que tú siempre la uses, mejor úsamela en la noche. Después de que tú te cepillas con esta pasta, yo le doy una instrucción a los papás y le digo, después que se cepilla con la pasta, la escupes y te vas a dormir. Que no te puedes enjuagar para que el flúor se quede en tu boca y vaya trabajando. ¿Ok? También tenemos los rinses, los enjuagues dentales. Los enjuagues dentales no están recomendados en los niños que no tengan erupcionados los dientes incisivos permanentes. ¿Por qué? Porque son niños bien jóvenes que tal vez no saben tragar y escupir. ¿Ok? Entonces nosotros no queremos que ellos vayan a ingerir accidentalmente cantidades de flúor excesivas que puedan causar fluorosis en el futuro.
Okay. Tenemos dos tipos de flúor. Hay uno que es de uso diario, que son que vienen 220 partes por millón, y hay uno que también podemos usar de manera semanal, que son 900 partes por millón. Un uso importante, algo que durante la recolección de información me llamó muchísimo la atención y quisiera compartir con ustedes, es que el rinse y el cepillado deben de hacerse de manera separada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a cepillarnos y después enjuagarnos, ¿verdad? Entonces, no es un efecto aditivo cuando lo hacemos los dos juntos. El mejor momento para que un niño se enjuague es cuando llega del colegio. Cuando llega del colegio, tú ya comiste, llegaste y estás descansado. En ese momento tú tienes placa dental en tu boca. Al enjuagarte, ese flúor con el que uno se enjuaga se queda en la placa bacteriana y se va liberando poco a poco. So, yo les recomiendo a mis pacientes a mis pacientitos, ¿verdad? A los padres de mis pacientitos, que cuando los niños terminen 2, 3, 4, 5, de 4 de la tarde, se enjuaguen, un enjuague en el medio de la tarde, ¿ok? Para que ese flúor vaya liberándose paulatinamente y pueda tener beneficios. Vamos a hablar un poquito de lo que son las cremas dentales. Son el CPP-SP o CPP-ACPF. Esta es una crema dental que es de aplicación tópica, libera el flúor localmente y se aplica en las caries, en los lugares que están en riesgo de tener caries, erosiones y lesiones blancas. Generalmente estas cremas son el MI Paste, esas son cremas dentales. Esas cremas dentales liberan flúor, calcio y también fosfato, de manera local, remineralizando los tejidos afectados. Es el único producto, MIP es el único producto que tiene CPP-ACP, y el MIP Plus, que es tiene CPP-ACPF, así que tiene flúor aparte de calcio y el fosfato. El Recaldent es uno de los componentes que tiene el MIPACE y es una proteína derivada de la leche que se une muy delicadamente con el diente, la superficie del diente, para de manera delicada balancear los niveles del calcio y del fósforo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? El MIPACE o las cremas que contienen este tipo de componentes se pueden utilizar en pacientes de más de 6 años. Contiene 900 partes por millón aproximadamente, 900 partes por millón, y se puede utilizar en individuos que son intolerantes a la lactosa, pero ojo, muchísimo ojo, ¿ok? Inclusive aquí cuando tenemos el material, pues dice, tiene en rojo, bien en rojo, dice que no se debe utilizar en personas que tengan alergia a ninguno de los derivados de la leche, de las proteínas de la leche. Entonces, en ese mismo tono, les voy a pasar en mi próximo slide. Y esta es una noticia que ocurrió en el 2019, en el cual una niñita de 11 años perdió su vida. Ella tenía una alergia muy acentuada a los derivados de la leche. Ella fue a Lentita le vio unas manchitas en los dientes, blancos, blanquecinas, y le recomendó ese tipo de pasta. Y ella lo utilizó, la madre que la utilizara, y la niña inmediatamente tuvo una reacción alérgica muy fuerte a esta pasta que estaba utilizando y lamentablemente perdió su vida. Okay. Ustedes pueden buscar la información, la noticia. La madre recomendó, ella no, tú sabes, es muy difícil darse cuenta de que tal vez no leímos, no tomamos las precauciones. Esa gente tal vez tenía muchísima precaución para darles cosas a su hija y de repente estamos utilizando una pasta y dice ahí que no la puedo usar, pero tal vez no la leyeron, no se dieron cuenta y esta fatalidad ocurrió. El mensaje es, siempre tenemos que preguntar, siempre tenemos que leer, siempre tenemos que estar en la misma página todos de que el niño si tiene alguna alergia para no utilizar algo que pueda
causarle ningún efecto secundario muy lamentable. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito sobre el uso profesional del flúor. Todos estos diferentes tipos de flúor que utilizamos han reducido significativamente, la prevalencia de las caries dentales. Los que más utilizamos comúnmente en la práctica diaria son el APF, el fluoruro de fosfato acidulado, en un porciento de 1.23, que son 12.300 partes por millón. También se utiliza muchísimo lo que es el barniz de fluoruro de sodio, a un 5%, que tiene 22.600 partes por millón. Es importante recalcar que todos estos productos deben de ser utilizados ya sea por el dentista o por alguien bajo la supervisión del dentista que haya hecho un estudio de qué tanto es el riesgo de caries en el paciente, que sepa la condición médica del paciente, las alergias del paciente antes de indicar su uso. ¿Okay? Para niños que tienen menos de 6 años, se recomienda el uso de los barnices. Esto reduce mucho el potencial de que el niño vaya a ingerir el flúor cuando esté haciendo la aplicación. También aclimatiza a los pacientes que tienen miedos. También el flúor en barniz es excelente para los pacientes que tienen náusea, que le da náusea. Y les quiero también comentar que ha habido un tipo de controversia en cuanto al uso de los barnices por el asunto de alergias con los manís, con las nueces, con pacientes que tienen alergia a esos componentes. Muchas de las casas comerciales han dicho que los pacientes, que su manufactura es muy... ellos tienen mucho cuidado, hacen muchos estudios, y más que lo que ellos usan no es realmente la fruta, sino la savia de los árboles del pino, que su savia adentro, que es pegajosa, que los barnices son pegajosos. Ellos usan eso y lo que dicen es que hay la alergia que pueden tener, si es que la tienen a este tipo de productos, es más hacia la resina que ellos utilizan, que es conocida como colófono. Entonces, ellos hablan mucho sobre el colófono, que es un material que se usa mucho en la vida cotidiana, en realidad. Que se usan en los pintalabios, en las máscaras, en los delineadores. Se usa también para remover verrugas vulgares, para las cremas de los hemorroides. Se usa para pulir la cera, para pulir los carros, los zapatos. También en los adhesivos. Se utiliza mucho en las gomas de mascar, en los cementos dentales, en los materiales de impresión, también en los barnices. Entonces, se habla mucho de que si usted tiene una alergia hacia uno de estos productos, usted debe de decirle inmediatamente al dentista, sabe que usted tiene una alergia muy pronunciada. Lo que uno hace es que generalmente utiliza entonces el AFP, utiliza el flúor que es en gel o es en espuma, ¿okay? Al 1.23%, si es posible. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el SDF, en sus siglas en inglés, y como llamamos aquí el SDF es el fluoruro de diamato de plata. Aprendí su nombre en español muy bien. El FDP es un líquido antimicrobiano que remineraliza, que se utiliza para detener el proceso carioso, y también se utiliza para prevenir la sensibilidad o para detener la sensibilidad en los dientes. Se estima que la efectividad del FDP para detener el proceso carioso va de 47 a 90% de efectividad en una sola aplicación. Pero eso va a depender de si la caries, si la cavidad es muy grande, y también del área en donde esté localizado el diente en la cavidad oral. Es decir, es más efectivo en los dientes anteriores que hacia posterior.
en anterior, podemos hacer una determinación de qué tan efectivo ha sido el FDF, porque tenemos una mejor visión. Generalmente las lesiones hacia los dientes más posteriores, las que más nos interesan son las entre el medio de los dientes, y esas generalmente no las podemos determinar a menos que no sea por medio de una radiografía. Generalmente cuando uso el FDP, utilizo un 38% de la concentración, que son 44.800 partes por millón. Lo utilizamos, hacemos una aplicación, 4 semanas después, hacemos una segunda reaplicación, luego de eso 6 meses, cada 6 meses se aplica, y cuando ya el paciente es un paciente que ha cambiado sus hábitos alimenticios, un paciente que ha disminuido su riesgo de contraer caries, pues se aplica cada año. El uso del FDP es muy seguro, tanto en adultos como en niños. Su uso viene desde hace muchísimos años, es decir, data de los 1800, y aquí en los Estados Unidos hace 5 o 6 años que lo venimos utilizando, pero su uso ha sido bien extendido en Japón por cerca de 50 años. Como dije, lo utilizamos en concentraciones de 38%. Hay otras concentraciones menores, como de 12%. Hay muchos estudios que comparan su efectividad y han recomendado que siempre se use la más alta. En el 2014, el FDA le dio el visto bueno al SDF, al FDP, para que entrara aquí en los Estados Unidos. Y en el 2015 estaba disponible como Advantage Arrest by Elevator Hair, para reducir la sensitividad en los dientes. Es decir, no fue galardonado como para detener caries. Pero en octubre del 2016, la FDA le otorgó una designación de terapia innovadora, que no a todos los medicamentos se le da esa designación. Advanced Arrest, que es la casa que trajo este fascinante líquido, ¿verdad? Para que fuera utilizado un 38% como para detener caries dentales en adultos y en niños. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es los beneficios. Es rápido de poner, se pone fácilmente, no duele, no es invasivo, es muy asequible, no es muy caro, puede parar la caries dental, ayuda a liberar uno del dolor de sensibilidad, no es tóxico, y los efectos adversos son mínimos si uno lo utiliza como lo ha recomendado el fabricante. Entre los cons que tiene el FDP, podemos decir que son las siguientes situaciones que ha reportado el fabricante, como por ejemplo que todos los dientes que tratamos con FDP se van a teñir permanentemente de negro. Pero ojo, yo siempre le digo a los papás, no te preocupes, porque toda la estructura saludable del diente no se va a teñir de negro. También hay situaciones en que la piel, las encías, no solamente del niño, sino también de nosotros los dentistas, accidentalmente nos podemos tintar. Es como un colorcito marroncito, parece como un tatuaje de henna, ¿ok? Y lo único malo de eso es que uno no puede ir a lavarse la mano y que se le quite, no, sino que tiene que esperar de 1 a 3 semanas para que se desaparezca. También las ropas se pueden accidentalmente ensuciar, teñir. También los countertops, la meseta donde ponemos nuestros materiales. Otro con que tiene es que tiene un sabor metálico, es decir, no sabe muy bueno. Ese sabor metálico, gracias a Dios, se va bien rápido, ¿ok? Dentro de los riesgos está que probablemente no detenga la carie dental, y si no detiene el proceso de carie dental, ¿qué pasa? Pues la carie progresa, y entonces en ese caso necesitamos otro tipo de procedimiento. Quiere decir, o una reaplicación, o una restauración, o una corona, o un tratamiento de canal, o extraer la pieza.
es un tratamiento. Okay. Uno dice al paciente, es un tratamiento, no es una cura para siempre de la caries dental. Tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios, tenemos que cepillarnos, que pasarnos el hilo, que usar esto, que usar lo otro. Es un commitment, es es algo que tenemos que estar siempre encima de eso, ¿ok? So, dentro de las contraindicaciones están las alergias a la plata o a metales pesados. También en los pacientes que tienen llaguitas en la boca, que tienen alguna cortadita en la encía, pues entonces en esos pacientes no es indicado utilizar este líquido. Otras alternativas, como le había anteriormente dicho, puede ser que dependiendo de qué tan grande esté la cavidad que vamos a tratar, no podamos utilizarlo, sino que ya sea una indicación para una corona, para un root canal, para extraer la pieza. No se puede aplicar el FDP encima de un diente que tenga una carie en comunicación con la pulpa. También otra alternativa es no hacer nada, pero siempre se le debe de decir al papá o al adulto que se le está ofreciendo este tipo de alternativa, que el diente se puede deteriorar hasta cierto punto de que pueda comprometer la función y la estética del diente. Puede ser que los síntomas que está presentando sean bien leves y de repente se pongan bien severos. Entonces, otras alternativas que podemos hacer pueden ser también referir al paciente para sedación, ya sea por IV sedation, bebida, oral sedation y también anestesia general. Aquí tenemos un panfleto, me lo facilitaron mis amigos de Elevated Oral Care. Aquí podemos ver cómo podemos aplicar el FDP en los lugares interproximales. Ahí podemos ver cuando uno hace la aplicación, lo primero que yo hago es que busco mi vaselina. La vaselina yo la coloco alrededor de la boca al paciente. Eso hace que disminuye las probabilidades de que el paciente se me tiñe afuera, ya sea porque el paciente no está tranquilo o porque uno poniendo el aplicador roce de manera sin querer, le roce el labio o la piel exterior de la boca. Entonces, se coloca el líquido interproximal, como le dije, en las partes posteriores es muy difícil de saber si funcionó o no. Yo siempre digo a los papás, vamos a esperar que sí funcione, y la única manera que podemos hacerlo es haciendo las dos aplicaciones y luego chequeando al paciente a los 6 meses con las radiografías. Si hay un cambio en cómo se siente el paciente con ese diente, si hay dolor, si hay un cambio, o algún cambio, el diente se vuelve sintomático, pues entonces ya ahí tiramos la placa, ya sea antes de los 6 meses o ya a los 6 meses, y retomamos y discutimos qué otras opciones tenemos en ese momento. Es muy bueno poner en los pacientes que tienen raíces expuestas, en las volcaciones, en las fisuras y en las fosas bien profundas. Ahí pueden ver en esa imagen de aquí abajo, como luego de aplicar el FDP en esta superficie oclusal, ustedes pueden ver este negro, ¿verdad? Este negrito, si usted coge su explorador y lo siente, debe de sentirse bien duro, ¿ok? Porque se pone duro la cavidad que es tratada con el FDP. Aquí podemos ver un tratamiento que hacemos o que podemos hacer luego de la aplicación del FDP, que se llama SMART. Es una restauración, un tratamiento traumático modificada con plata. Se utiliza el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio se coloca en la cavidad luego de haber aplicado el FDP. Se recomienda que uno aplique el FDP antes de poner
el ionómero de vidrio por 6 segundos, luego uno le echa el aire y luego aplica su ionómero de vidrio. Hay veces que cuando hay alguna, cuando estamos preocupados por la estética, podemos hacer una técnica de sándwich, ¿ok? Que es poner el FDP, luego ponemos el ionómero de vidrio y luego encima podemos reducir el ionómero de vidrio y ponemos arriba nuestra resina. Así se ve muchísimo mejor. Okay, ahí ustedes pueden ver cómo se aplicó el FDP y luego se hizo una restauración con el ionómero de vidrio. Aquí también pueden ver la caries que se trató, luego el resultado, luego de las aplicaciones con FDP y ya luego cuando se hizo el SMART, la técnica de SMART en esa lesión. Okay. Se puede hacer la técnica de SMART, se puede hacer el mismo día que uno aplique el FDP, si es una restauración bien pequeña, ¿ok? Si uno cree que esa lesión el paciente no se la puede limpiar o que se le va a entrar comida en esa cavidad, pues entonces uno la restaura el mismo día. Si es una lesión muy grande, pues uno recomienda generalmente hacer las dos aplicaciones primero antes de aplicar, de poner y restaurar con ionómero de vidrio. Otra forma en la que estamos utilizando el FDP, que es una nueva alternativa de utilizarlo, como siempre algo bien y poco invasivo, es una prevención primaria. Es como los sellantes, ¿verdad? Entonces, en esos lugares que sean potencialmente de altos riesgos, no hay descoloración, solamente cuando uno aplica el FDP en estos lugares, la plata penetra, remineraliza, forma una capa protectora antimicrobiana, ¿ok? Y es de un particular valor en las furcaciones, poner solamente preventivo en las áreas donde hay furcaciones, en estos lugares donde no tenemos un punto de contacto muy adecuado y donde se está agarrando la comida, en las superficies de las raíces expuestas, también en los dientes, en las partes cruzadas de los dientes recientemente erupcionados, que no dé trabajo aislar el campo operatorio. Por ejemplo, nosotros estamos poniendo un sellante en un niño de 6 años que no sea cooperativo, pues entonces nosotros podemos agarrar nuestro FDP, ponerlo en las superficies oclusales y hay un código que es nuevo, que aquí en los Estados Unidos de 1355, que es para eso, para esa prevención. ¿Okay? En vez de poner un sellante, se pone el FDP y se considera que es bueno. ¿Okay? Vamos a hablar ahora sobre los riesgos de utilizar el flúor. ¿Okay? Y dentro de los riesgos vamos a hablar que hay riesgos que hay muchas personas que hablan sobre, por ejemplo, que el coeficiente intelectual se ve afectado, hay una disrupción en lo que es el sistema endocrino, te puede provocar cáncer, pero con respecto a este tipo de problemas de salud, no hay mucha evidencia, no hay muchos estudios que se hayan hecho que puedan soportar una asociación muy definitiva con este tipo de problemas secundarios, problemas de salud secundarios, y que estén relacionados con la construcción, con ingerir agua que tenga flúor, más específicamente. Entonces, uno de los riesgos es la fluorosis dental, que es un defecto en la cualidad del esmalte que resulta de un incremento en la concentración del flúor cuando los ameroblastos, que son las células que están formando el esmalte, en ese periodo de tiempo, ¿ok? Entonces, la ingestión de flúor durante la mineralización de los dientes es lo que puede causar el flúor. Y cuando es ese tiempo, en los niños generalmente de 1 a 3 años, es cuando comienzan a esa mineralización y es cuando son más susceptibles a poder tener fluorosis.
Esta es una tablita en la que ustedes pueden apreciar cuando comienza ese proceso de mineralización de los tejidos del diente. Muy específicamente en esta línea podemos ver cuándo se mineraliza la corona del diente. Así que a los 0.5 meses comienza ya los centrales a mineralizarse la corona. Los laterales a los 0.9, los caninos a los 0.5, los primeros premolares ya comienzan a formarse a los 2.3, los segundos premolares a los 3.5, primer molar desde el útero comienza a formarse, ¿ok? Así que inmediatamente tenemos un bebé en nuestra barriguita, comienza a formarse, a mineralizarse ese primer molar, que es generalmente el que más es afectado por todo lo que pasa en la cavidad oral y todos los efectos sistémicos que pueden tener muchos otros minerales y este mineral. Ok, entonces aquí pueden apreciar algunas fotos donde en los centrales podemos ver esas líneas blancas que son signos de fluorosis. Aquí pueden apreciar localizadas, pueden ser localizadas, pueden ser generalizadas, pueden ser suaves, moderadas, severas. Okay. Yo generalmente, y así fue como mis profesores me enseñaron a discernir entre fluorosis o demineralización. Demineralización quiere decir que hubo placa encima del diente y que se formó una lesión blanca porque el diente se rompió y se desmineralizó. Es decir, que ahí puede ser que esté formándose una carie, ¿verdad? Entonces, generalmente yo lo que hago es, hacia el borde incisal está mi fluorosis y hacia el borde cervical están mis demineralizaciones. Demineralizaciones aquí arriba son caries. Generalmente van hacia las caries. Es decir, yo pienso en que hay placa, tenemos que controlar la placa, porque puede ser que este niño sea un alto riesgo para formar caries ahí en esos lugares. Y cuando los veo aquí abajo, yo digo, fluorosis. Es un tipo de fluorosis, pues, y ahí determino si es moderado, si es generalizado, qué tipo de fluorosis tengo enfrente. El uso inapropiado de suplementos de flúor en áreas donde hay ya aguas fluoradas puede contribuir a tener de fluorosis leve a moderada. Recuerden que este tipo de lesión, la fluorosis, es una condición que es determinada por la dosis, es dose related. ¿Okay? Un diente que tiene fluorosis es un diente que que el ataque ácido no va a ser muy bueno, no va a funcionar muy bien, que en lo que cuando hacemos adhesiones encima del diente, el diente no va a responder tan bien como si fuera un esmalte normal. Si uno pretende poner un veneer ahí en este diente, pues muy probablemente el veneer no se va a pegar, no se va a adherir de mejor manera. Por ejemplo, si vamos a hacer unos sellantes, tal vez el sellante no se quede en ese diente como en todos los otros dientes que tienen un esmalte normal. También hay, viéndolo desde otra perspectiva, yo encontré un estudio que hablaba sobre cómo la fluorosis hace que los dientes sean más resistentes a la caries. Entonces nosotros nos podemos pensar ahora mismo que uno de los riesgos de consumir mucho flúor es la fluorosis. Entonces la fluorosis causa que yo tenga limitas en los dientes, no se lo puedo dar a mi niño, porque entonces tiene fluorosis, tiene esas manchas ahí. Pero ¿qué pasa? Esas manchas que no se ven muy bien, es un problema estético, más que un problema de caries, porque entonces ahora no, yo le estoy diciendo a ustedes que un estudio me dijo que la fluorosis hace que el diente sea más resistente a la caries. Entonces, el beneficio de prevención de la caries se ha asociado a formas suaves, ¿okay? O moderadas de fluorosis. Entonces, es muy, muy importante, es decir, para los investigadores, cuando van a hacer las reducciones en los niveles de exposición al flúor. ¿Por qué? Porque entonces es un costo, es algo relativo, es algo que va a bajar los costos en lo que es la salud dental. Al tener un paciente que tiene fluorosis y un paciente que no tiene, ahí nosotros tenemos que entonces invertir en poner sellantes y en hacer restauraciones y que el diente se vea afectado.
Entonces, generalmente las caries, las lesiones de caries que se ven en los dientes que tienen fluorosis moderada a severa, generalmente se atribuye a que ya cuando un diente tiene una fluorosis severa, va teniendo hoyitos, algo que se llama pitting. ¿Okay? Tienes unos hoyitos y ahí en esos hoyitos se van acumulando la placa dental si uno no lo limpia bien y entonces ahí se forma la carie. ¿Okay? También vamos a hablar un poquito sobre lo que a muchos investigadores le ha llamado la atención y le ha causado preocupación en cuanto a lo que es el desarrollo de la fluorosis dental, que es la ingestión de fórmulas de niños reconstituidas con aguas fluoradas. Quiere decir que cuando nosotros los papás utilizamos fórmulas que son en polvo o en líquido concentrado, que necesitan que nosotros le echemos agua para que el niño las pueda consumir, hay veces que nosotros podemos elevar los niveles del flúor a un nivel en el que va a causarle fluorosis al niño. Entonces se recomienda que en estos casos nosotros utilizamos agua que no tenga flúor, agua destilada, agua que haya agua destilada, agua purificada, agua demineralizada, agua que sea producida por osmosis reversa, para que nosotros podamos entonces disminuir las probabilidades de que la fluorosis pueda afectar a los dientes de nuestros niños. Entonces aquí yo le quise poner una tablita en la que ustedes pueden ver todas las fórmulas, ¿ok? Todas las fórmulas traen partes por billón del flúor que tienen ya en su forma, ¿verdad? Entonces, a esta cantidad de partes por millón, echarle agua que tiene también parte por millón, uno va adicionando ese flúor a ese niño. Recuérdense que al principio de mi exposición, yo dije que dependiendo de la edad del niño, tenía niveles normales por día. Es decir, un niño que tiene de 0 a 6 meses, un nivel normal al día de flúor es 0.1, es que bien mínimo, ¿ok? No, como ya los bebés no beben mucha leche, de fórmula, y además a los primeros años de vida se le recomienda a la mamá que se le dé leche del seno, también se le recomienda que cuando si va a utilizar este tipo de fórmula que use de las fórmulas que vienen ya preparadas, ready para que el niño se las beba. Generalmente en los hospitales esos son el tipo de fórmulas que tienen. Y también quisiera hablar un poquito sobre el tipo de agua o de la fuente de donde tomamos agua. Yo siempre a mis pacientes les recalco y les digo que por favor beban agua de tap water, porque el tap water viene con, tiene flúor, ¿verdad? Tiene el agua de la comunidad de nosotros, dependiendo en donde nosotros estemos, en qué estado o en qué borough de aquí de los Estados Unidos estemos, pues entonces es fluorada o no fluorada. Usted puede ir al departamento de salud de su estado o de su estado y ellos le van a decir si donde usted vive el agua es fluorada o no fluorada. ¿Ok? También esta página de internet que yo encontré es una página en donde le dice el tipo de la botellita de agua y si tiene o no tiene flúor, ¿ok? Yo siempre recargo a los papás que beben tu niño. Yo recuerdo que estudiando, haciendo mi fellowship en Montefiore, uno de mis corresidentes estaba haciendo un estudio sobre ese tema. ¿Beben sus niños agua del filtro o beben sus niños agua de botellitas? Cuando el niño bebe agua solamente de las botellas, solamente de las botellas, puede ser que ese niño no esté ingiriendo agua con flúor, no esté expuesto al flúor diario que debe de estar expuesto. Yo siempre les recomiendo a los papás que lean, que se instruyan y que chequen qué tipo de agua ellos están comprando y que si tiene o no tiene agua. Y que si pueden, que adquieran un filtro, un Brita, uno de esos filtros que uno pone en la nevera, que le pone unos tanquecitos, pues entonces uno le echa el agua de la llave y generalmente quitan todos los minerales malos y dejan el flúor. ¿Ok? Este es un material muy, muy utilizado, se llama Icon, es una resina infiltrada, tiene un código para ser utilizado aquí en los Estados Unidos y se utiliza para
para hacer que los dientes que tienen fluorosis o lesiones blanquecinas, mejorar su aspecto, ¿ok? O sea, han hecho muchos buenos resultados al utilizar este material, que es el ICAN, como nosotros lo llamamos. Ahora vamos a hablar, que ya para terminar, para concluir, es la dosis probable de toxicidad. ¿Qué debemos de hacer? Y cómo uno puede reconocer si un paciente tiene o no un estado tóxico. Un estado tóxico que necesita inmediatamente intervención terapéutica es en aquel en que nosotros tenemos que necesita intervención terapéutica y también probablemente hospitalización cuando llegan a los niveles de 5 miligramos de flúor por kilogramo de peso del cuerpo. ¿Okay? Un niño puede morir si se reporta una dosis de 16 miligramos por fluoruro de kilogramos de peso. ¿Okay? Si le ponemos un ejemplo, ¿okay? Para que ustedes más o menos visualicen esa cantidad, un niño que tenga más o menos 44 libras a 20 kilogramos, más o menos, un niño de 4 o 5 años puede tener esta cantidad de peso. Este niño probablemente llega a una dosis probable de toxicidad con aproximadamente 100 miligramos de flúor. 100 miligramos de flúor es la mitad de un tubo de pasta regular, una cuchara y media, vamos a decir, de una cucharadita y media del flúor que nosotros utilizamos en el consultorio en forma de espuma, el APF, o comerse 9 paqueticos del varnish, del flúor que es en barniz, o también puede provocar la muerte si ha ingerido 5 cucharitas del flúor ese que nosotros siempre ponemos en gel o en espuma. También otro ejemplo es un niño como de 22 libras, que un niño más pequeño, ¿verdad? Una probable dosis de tóxica puede ser un contenido de 45 gramos de un tubo de una pasta dental. Yo le pongo una foto de un tubito de pasta dental regular, de esos larguitos que tenemos en la casa, tiene 206 gramos, es decir, que ahí hay infinidad de gramos para que un niño lo pueda ingerir y pueda alcanzar una dosis probable de toxicidad. Siempre se recomienda a los padres que pongan la pasta dental con flúor lejos del alcance de los niños, que siempre debe ser en las cajas cuando uno lo compra. ¿Por qué? Porque los niños pueden cogerla, sabe bueno, y ellos se meten su tubo de pasta y uno no sabe cuánto comió. Entonces, ¿qué se hace en ese momento en que nosotros estamos frente de una toxicidad de flúor aguda? Entonces, tenemos que estimar qué tanto ingirió el paciente, minimizar la absorción en el cuerpo, remover el fluoruro de los fluidos del cuerpo, soportar los signos vitales. Si el paciente no ha vomitado aún espontáneamente, darle la mayor cantidad de leche que el paciente pueda ingerir, y también se recomienda que se le dé leche de magnesio al paciente. También se le puede dar 5% de gluconato de calcio o lactato de calcio también. Algunas preguntas que ustedes puedan tener. Espero no haberlos cansado con mi exposición un poquito larga, pero si tienen algunas preguntas, este es el momento. Muchas gracias, doctora Adames. Por favor, si alguien quiere un comentario, vamos a aprovechar la presencia de la doctora Adames, o si tiene alguna inquietud que quiere expresarle, puede levantar la manito, escribir en el chat, o simple y sencillamente abrir su micrófono. Doctora Rodríguez, hay una pregunta en el chat no sé si usted la vio. De ver si la vi. Es que no sé si Charlene. Camilo, okay. La doctora Camilo. La doctora Camilo quiere hacerla personalmente. Ella habla si se puede aplicar en paciente con ortodoncia y en paciente con manchas blancas activas. ¿El qué específicamente?
Ok, pues Charlene, Charlene. necesitamos a que abra su micrófono. Puede abrir el micrófono, Charlene, doctora Camilo. Saludos, buenas noches a todos. Hello. Angie, me gustaría saber si se puede aplicar el último flúor que mencionaste, el del diamina de plata, si se Ujú. puede aplicar en pacientes con ortodoncia que generalmente tienen las encías inflamadas y muchas ocasiones ocurre manchas blancas por el mismo uso la mala higiene con ortodoncia tiende a producir manchas blancas en pacientes y si se puede aplicar. Ok, yo te diría que generalmente el FDP, ellos lo están usando de una manera preventiva, ya en este tiempo. De manera preventiva quiere decir que tú lo puedes utilizar en cualquier esmalte que esté saludable. Alrededor de los brackets uno puede colocar este material. Ellos tienen, la compañía que promueve este líquido, ellos también tienen unos sellantes que se colocan alrededor de los brackets, también para prevenir esas manchas blanquecinas. También el Icon, el producto que te mencioné al final de la presentación, luego que tú remueves los brackets, si tú tienes lesiones blancas, okay, tú puedes aplicar este material y puede tener unos resultados muy satisfactorios al utilizarlo también. Así que el FDP tú lo puedes utilizar de manera preventiva, sí. ¿Okay? De manera preventiva en un esmalte que no ha sido afectado. Pero recuerda que cuando tú pones el FDP en una superficie que está afectada, te va a poner esa estructura, te la va a poner negra. ¿Okay? Te la va a teñir permanentemente negra. Y hay muchas personas que no van a querer que eso pase. ¿Okay? Más te puedo recomendar que utilice Lichen al final de remover los brackets si tienes manchas blanquecinas que el SDP, porque tiene que para no tener esa coloración negra que permanentemente se tiñen los dientes, tiene que ser un tejido que tú sepas que está totalmente saludable para que eso no pase. Ok, entendido. Y otra preguntita relacionada con eso mismo. ¿El producto viene líquido, no viene gel o barniz? Exactamente. El FDP viene líquido. El FDP viene líquido y solamente una gotita se utiliza para 5 lugares. Okay, solamente con una gotita tú puedes inocular, es decir, tú puedes aplicar en 5 lugares de la boca, que es generalmente lo que se recomienda en un día. Es bien, es un material que con una botellita tú ves muchísimos pacientes. Es decir, una gotita te puede costar $1, $1 y pico, $2. Okay. El detalle está que creo que todavía no está disponible en República Dominicana. Vamos a trabajar sobre eso. Tenemos una nueva distribuidora aquí en República Dominicana. Vamos a trabajar sobre eso. Muy bien, muy bien. Sí, mil gracias. Sí, Carmen. Sí, doctora, me voy a atrever a decirle a todos los presentes que usted está abierta para que tenga una inquietud sobre sobre todo los dentistas, cómo usted logró insertarse en el campo laboral aquí, ¿verdad? Usted siempre ha colaborado con la Asociación Hispana y la vamos a invitar para una próxima vez. Nos explique cómo lo ha hecho varias veces en varios congresos, sobre cómo usted venció todas las barreras. Y por mi parte, quiero darle las gracias. Quiero seguir invitando a quien tenga alguna pregunta, pues este es el momento. La doctora Dami siempre estará dispuesta a responderles, eso lo sabemos. Pueden hacerlas también a través del chat de WhatsApp que tenemos, de Beapsi Tu Voz. A quienes han participado se les invita a que entre y pueda ver todo lo que se publica, no solamente en el área dental, sino en todas las áreas de la salud. Doctor Restituyo, le cedo la palabra. Cómo no, antes de cerrar, quería preguntarle a la doctora Damis y aprovechar que tenemos dentistas de la República Dominicana, la doctora Camilo, por ejemplo. Desde el punto de vista de salud pública, ¿cómo está la prevención con el uso del flúor? Como usted estudia en República Dominicana, me imagino que conoce esa estadística. La prevención de la caries usando el agua con flúor.
El agua fluorada allá en Sí. Santo Domingo. En Santo Domingo, sí. No tengo ninguna información sobre eso. Sí tengo mucha información sobre aquí en los Estados Unidos que podría darle, pero como le dije, en los países de temperatura cálida, los niveles del flúor en las aguas fluoradas, y yo diría que es un nivel de flúor bien bajito, le cuesta a los estados hacer ese proceso de tener aguas fluoradas. En países como el de nosotros, hay veces que cuesta tener agua potable. Imagínense tener agua fluorada. Sí, Entonces, sí. de la experiencia que yo estuve viviendo allá, nunca bebí agua de la llave, muy rara vez. Creo que más se han concentrado en hacer agua potable que tener agua con flúor, ¿ok? Y si tenemos agua con flúor, es como pasa aquí. Es decir, tenemos el beneficio del agua con flúor y pacientes que llegan a mi consulta, yo digo, ¿y de dónde bebe tu niño agua? Y me dicen, no, de la botellita de agua. Yo compro botellita de agua para todo. Yo le digo, no, pero mira, tú tienes agua con flúor en tu casa, en la llave de tu casa, tú puedes poner un filtro y tú le das a tus hijos agua con flúor. Que es muy beneficioso para ellos, Claro, y es claro. una de una fuente de flúor menos costosa y más asequible a toda la población que puede tener una nación. Entonces, no todos los países tienen ese beneficio, ese privilegio. Yo espero Sí, que pronto claro. lo tengamos en nuestro país y si Sí. ya están comenzando que lo sigan haciendo. Claro, claro. Pero aquí Antes de tenemos muchos beneficios. Claro, antes de finalizar, los dentistas y los profesionales que están en la línea, si pueden, ya publiqué mi teléfono, pero también lo pueden hacer con la doctora Rodríguez. Los que quieran estar en un chat específico de estos programas para enviarles invitaciones y que ustedes se enteren, y también cualquier información que la doctora Adames quiera compartir, ella también es parte del equipo de los chats. Favor de compartir su teléfono, lo pueden hacer de manera privada. Al teléfono que publicamos ahí, que es el 732-277-9640. Como siempre, el sacrificio y el esfuerzo que hace la doctora Adames, que es gran conferencista, buena expositora, y para los que no lo conocen, la doctora Carmen no tuvo tiempo de mencionarlo, ella ha estado hasta con su niño por allá por Massachusetts dictando conferencias antes de la pandemia. Ella mencionaba, hoy mencionaron su familia, sus niños, pero conocimos un niño antes de nacer, ya en la barriga, y ya ella estaba en ese proceso ayudándonos, compartiendo su experiencia de cómo aprobó sus exámenes, porque precisamente esta asociación de eso se trata, de ayudar a los inmigrantes en el área de la salud a que se inserten en el sistema, y ella ha sido una gran colaboradora. Gracias, doctora, por esta gran conferencia que hemos aprendido tantas cosas en la vida diaria. Y hoy nos trajo usted una buena noticia. Nos ha dicho que no nos preocupemos por la forma del cepillado, que lo importante es cepillarse. Y es una noticia para mí, yo creo que esto es bastante interesante. Así que gracias a todos ustedes, gracias por participar hoy, a la doctora Estela Soto, como siempre, de Argentina, al doctor Ramírez en Massachusetts, de Filadelfia, de Nueva York, de New Jersey, de la República Dominicana y la doctora Hermosén. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctora.